Hace 3000 años por las orillas del Nilo caminaba un hombre, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la palabra grandeza, Ramsés II. ¿Pero quién fue en realidad? ¿Un sabio dios viviente o un maestro del engaño grandioso? En este video restauraremos la cronología auténtica de la vida del faraón más famoso de la historia, desde su nacimiento en una familia de simples militares hasta su transformación en leyenda que venció al tiempo. Analizaremos cómo el error fatal de inteligencia en la batalla de Kadesh casi truncó su camino, y cómo logró convertir el fracaso militar en su principal triunfo. Echaremos un vistazo a su vida personal, conoceremos el gran amor por Nefertari y sobre qué es sobrevivir a 12 de sus propios herederos. Ante ustedes la historia sobre el poder, la pasión y la increíble longevidad de un hombre que hizo que la eternidad trabajara para él. Si les gusta este video, den like, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios sobre qué les gustaría escuchar la próxima vez. Disfruten la escucha. La historia del más grande gobernante de la antigüedad comienza en la atmósfera de los severos campamentos militares y la inestabilidad política. Ramsés II no era un príncipe por derecho de nacimiento en una larga línea de reyes. Su aparición en el mundo en 1303 antes de nuestra era coincidió con el momento en que Egipto intentaba dolorosamente encontrar un nuevo apoyo después de décadas de caos y convulsiones religiosas. Su familia provenía de la parte nororiental del delta del Nilo, de la región de la ciudad de Avaris. Estas eran tierras que durante siglos sirvieron como puertas para culturas extranjeras y lugar de emplazamiento del ejército. Los antepasados de Ramsés eran militares hereditarios. Su abuelo, que también se llamaba Ramsés, sirvió como comandante militar supremo y visir bajo el último faraón de la 18ª dinastía llamado Horemheb. Horemheb no tenía hijos, y veía en el viejo soldado un sucesor confiable, capaz de mantener el país en orden. Así el abuelo de nuestro héroe se convirtió en el faraón Ramsés, fundando la 19ª dinastía. Sin embargo, gobernó solo alrededor de 2 años, dejando el trono a su hijo Seti I, padre del futuro gran conquistador. Cuando el pequeño Ramsés nació, su padre Seti aún no era faraón, pero ya ocupaba los puestos estatales más importantes. El niño creció en una familia donde el poder se percibía no como un derecho sagrado otorgado por los antepasados, sino como una pesada obligación que debía defenderse con fuerza de armas. En aquellos años Egipto restauraba su influencia en el escenario internacional. Después del reinado del faraón Akenatón, quien se concentró en reformas religiosas y abandonó la política exterior, el imperio perdió muchos de sus territorios del norte. El reino hitita, un temible vecino del norte, comenzó a presionar activamente a los egipcios. En este ambiente el niño desde los primeros años se acostumbró a la vista de armas, el sonido de carros y conversaciones sobre batallas próximas. La educación de Ramsés difería de cómo criaban a los príncipes de épocas pasadas. En lugar de pasar todo el tiempo en los jardines cerrados de los palacios de Memphis y Tebas, a menudo estaba en movimiento. La dinastía ramésida buscaba estar más cerca del ejército. Se considera que precisamente en este periodo se sentaron los cimientos de su futuro carácter. Veía como su padre Seti I restauraba enérgicamente los templos, construía nuevas fortalezas y con mano de hierro establecía orden en el estado. El niño observaba cómo se creaba la nueva ideología del país, donde el faraón es ante todo un defensor del orden, capaz de resistir el caos. Un detalle importante de su origen fue la relación especial de la familia con el dios Ses. En la cosmovisión egipcia tradicional, Seth era la deidad del desierto, de los países extranjeros y de la furia. Muchos faraones del pasado lo trataban con recelo, prefiriendo el patrocinio de Horus o Amón. Sin embargo, para la familia de Ramsés, Seth era la personificación de esa energía indomable que se requería de un guerrero. El nombre del padre del niño, Seti, literalmente significaba hombre del dios Ses. Esto dejó huella en la autopercepción del joven Ramsés. Creció con la conciencia de que su fuerza debía ser como una tormenta, capaz de aplastar a cualquier enemigo en las fronteras de Egipto. La infancia de Ramsés transcurrió en estrecha comunicación con la alta oficialidad. Conocía la estructura del ejército desde dentro. El ejército egipcio de aquel tiempo consistía en 4 enormes cuerpos, nombrados en honor a los principales dioses del país. El niño estudiaba logística, formas de abastecer a miles de personas en condiciones del desierto y el arte de manejar el carro de combate.
El carro en aquella época era la cúspide del pensamiento ingenieril, una especie de tanque de la antigüedad, y dominarlo requería coordinación excepcional y fuerza física. Ramsés se entrenaba diariamente, esforzándose por superar en este arte incluso a los combatientes experimentados. Al mismo tiempo, su enseñanza no se limitaba solo a ejercicios militares. Como futuro gobernante, debía saber leer y escribir en la compleja escritura hierática. Los sacerdotes le enseñaban la historia de Egipto, las leyes y los rituales. Estudiaba las listas de reyes de dinastías pasadas y veía cómo muchos de ellos cayeron en el olvido debido a la debilidad o ausencia de herederos. Probablemente, fue entonces cuando en él nació el deseo de construir algo tan grandioso que el tiempo no pudiera destruir su memoria. Comprendía que la legitimidad de su familia a los ojos del pueblo y el sacerdocio debía confirmarse con grandes obras. A los 10 años Ramsés ya era considerado oficialmente el hijo mayor del rey. Esta era la edad en que la infancia en el mundo antiguo terminaba. Su padre comenzó a involucrarlo en la participación de ceremonias y consejos estatales. Veía cómo se recibía a embajadores de países lejanos, cómo se discutían planes de construcción y cómo se distribuían los recursos del país. Seti I conscientemente preparaba su reemplazo, comprendiendo que la estabilidad de la dinastía dependía de cuán suavemente pasara el poder al siguiente gobernante. A finales del siglo XIII antes de nuestra era el mapa político del mundo cambiaba. Las grandes potencias de aquel tiempo, Egipto, el reino hitita, Mitanni y Babilonia, se encontraban en estado de frágil equilibrio. Ramsés crecía en la anticipación de un gran enfrentamiento. Cada mañana veía cómo se entrenaban los destacamentos de arqueros, cómo los herreros forjaban espadas de bronce y cómo se verificaban los enganches en miles de carros. El ruido de la producción militar se convirtió en la música de fondo de su juventud. Ramsés no era simplemente un capricho del destino. Era producto de su época, época de restauración, fuerza y expansión militar. Su nacimiento a la sombra de los carros determinó todo su camino posterior. No solo heredó el trono, fue construido por su padre y su entorno como el instrumento ideal para la dominación de Egipto en el mundo entonces conocido. Toda la experiencia acumulada de su abuelo y la energía de su padre debían enfocarse en él solo. Para el momento de completar su educación inicial, Ramsés ya no era un simple niño. Era un joven con una comprensión clara de su misión. Sabía que adelante le esperaban no solo honores, sino también las más duras pruebas en los campos de batalla y en las salas de justicia. Ante él yacía Egipto, que ansiaba el retorno de su antigua grandeza. Y Ramsés estaba listo para garantizar esa grandeza. Su origen de una familia de soldados le dio esa determinación que a menudo faltaba a los herederos legítimos de las antiguas dinastías. Estaba listo para convertirse en escudo y espada de su tierra. La vida del joven Ramsés sufre un cambio radical en 1290 antes de nuestra era. Su padre, el faraón Seti, toma una decisión que determinará la estabilidad de Egipto durante décadas adelante. Oficialmente nombra a su hijo corregente. Esto no fue simplemente un gesto formal o un premio. En condiciones del mundo antiguo, donde la transmisión del poder a menudo se acompañaba de conspiraciones y golpes de Estado, Seti quería demostrar a todos, sacerdotes, funcionarios y gobernantes extranjeros, que su heredero ya poseía toda la plenitud del poder divino. Ramsés en este momento tenía alrededor de 14 años, edad que según los estándares de aquel tiempo se consideraba el umbral de la madurez completa. La ceremonia de nombramiento fue arreglada con pompa increíble. El joven príncipe fue presentado a la corte como el sucesor legítimo, colocándole las regalías especiales. Desde este día deja de ser simplemente el hijo mayor y se convierte en la segunda persona del Estado. Seti I asigna a su hijo su propia corte, equipo de consejeros y palacio separado. Sin embargo, esto no significó el inicio de una vida ociosa. Por el contrario, para Ramsés comenzó la verdadera escuela de gobierno del imperio. Su día estaba programado por horas, desde ofrendas rituales en los templos hasta informes interminables de gobernadores de provincias lejanas. Una de las obligaciones más importantes del joven regente fue la supervisión de los recursos estatales. Egipto necesitaba una enorme cantidad de piedra de construcción y oro. Seti encargó a su hijo el control sobre las canteras y minas en el desierto oriental y en el sur, en Nubia. Este era un trabajo administrativo complejo. Ramsés debía profundizar en cuestiones de logística,
asegurar provisiones a miles de trabajadores en zonas sin agua y vigilar que la extracción no se detuviera ni un día. Aquí aprendió a entender el precio del trabajo humano y los recursos materiales, lo que más tarde le permitiría desplegar la construcción más masiva en la historia del país. Paralelamente a la actividad administrativa, Ramsés continuaba perfeccionándose como comandante militar. Seti I comprendía que la autoridad del faraón a los ojos de los soldados se ganaba solo en el campo de batalla. En este periodo Ramsés comienza a participar en campañas militares, ya no como observador pasivo, sino como comandante activo. Una de sus primeras tareas serias fue la supresión de la actividad de las tribus libias en las fronteras occidentales del delta del Nilo. Los libios constantemente realizaban incursiones en los asentamientos egipcios, y el joven príncipe encabezó las expediciones punitivas para asegurar la seguridad de los agricultores. Estos enfrentamientos fueron crueles y requerían decisiones rápidas. Precisamente en los choques con los libios Ramsés sintió por primera vez el sabor de la verdadera victoria y aprendió a coordinar las acciones de diferentes ramas de las tropas. Pronto siguieron pruebas más masivas. Ramsés acompañó a su padre en campañas a Canaán y Siria. Estas tierras eran zona de intereses de muchas grandes potencias, y la presencia del ejército egipcio allí debía ser permanente. El joven regente veía cómo se asediaban fortalezas, cómo se negociaba con príncipes locales y cómo se establecían columnas fronterizas. Aprendía el arte de la diplomacia, comprendiendo que a veces una alianza oportunamente concluida o una demostración de fuerza podían ser más efectivas que un enfrentamiento directo. También percibía la creciente amenaza por parte del reino hitita, cuyos espías y vanguardias se encontraban cada vez más frecuentemente en las fronteras del norte. Un lugar especial en la vida de Ramsés en este periodo ocupó la construcción. Seti erigía su grandioso templo funerario en Abidos, y Ramsés estaba profundamente involucrado en este proceso. Se comunicaba con arquitectos y artistas, profundizando en las sutilezas del simbolismo religioso y la técnica de procesamiento de piedra. Veía cómo en las paredes de los templos se tallaban textos que debían glorificar a su padre en la eternidad. Esta experiencia formó su gusto estético y comprensión de cómo el arte puede servir como instrumento de propaganda estatal. Comprendió que la escala de la construcción refleja directamente la grandeza del gobernante. Durante estos 10 años de corregencia, Ramsés también comenzó a formar su propio círculo de personas de confianza. Elegía a las personas no por la nobleza del linaje, sino por sus capacidades y lealtad. Muchos de los que le sirvieron en el periodo de regencia, más tarde ocuparán los puestos más altos en el Estado cuando se convierta en gobernante único. Esto creó un fundamento sólido para su futuro largo reinado. No estaba solo en la cúspide del poder. Lo rodeaba un equipo de oficiales y administradores leales que pasaron con él por las dificultades de las campañas y la complejidad de las reformas estatales. No faltó la represión de disturbios internos. En Nubia, que era una fuente vital de oro para Egipto, periódicamente estallaban rebeliones de tribus locales. Ramsés personalmente encabezaba expediciones al sur, a los rápidos del Nilo. Estas campañas en condiciones climáticas severas requerían enorme resistencia. La exitosa pacificación de Nubia no solo aseguró el flujo de riquezas al tesoro, sino también consolidó finalmente para el joven regente la reputación de líder invencible. Los bajorrelieves ya comenzaban a representarlo en poses heroicas, aplastando a los enemigos de Egipto. Un aspecto importante de su vida en estos años fue también la esfera personal. Precisamente en el periodo de corregencia, Ramsés forma una familia. Su esposa principal se convierte en Nefertari, una mujer de excepcional belleza e inteligencia, que jugará un enorme papel en su vida y política. Su unión fue no solo personal, sino también estratégica, fortaleciendo la imagen de la pareja real ideal. A los 20 años, Ramsés ya tenía varios hijos, lo que garantizaba la continuación de la dinastía y eliminaba la cuestión de la sucesión al trono que tanto atormentó a las generaciones previas de gobernantes. Al final del periodo de corregencia, Ramsés se transformó de un joven ambicioso en un experimentado hombre de Estado. Poseía una combinación única de cualidades: conocimiento de estrategia militar, experiencia de construcción masiva y comprensión de las sutilezas de la gestión económica. Ya no necesitaba la tutela de su padre, aunque siempre enfatizaba su profundo respeto por Seti. El país se acostumbró a verlo como su futuro líder.
El sacerdocio reconocía su autoridad religiosa. El ejército lo adoraba por su valentía personal, y el pueblo veía en el garante de estabilidad. El periodo de escuela de Faraón concluía. 10 años en el rol de príncipe regente se convirtieron en el tiempo cuando se forjaba el carácter del hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de la palabra Faraón para muchas generaciones. Cuando la sombra de la muerte comenzó a espesarse sobre su padre, Ramsés estaba completamente listo para tomar sobre sus hombros la carga de responsabilidad por el destino del imperio. No solo esperaba este momento, se preparaba para él metódica y persistentemente cada día de su regencia. En 1279 antes de nuestra era sobre Egipto se ocultó el sol de una época y surgió el sol de otra. El faraón Seti I falleció, dejando tras de sí un estado próspero y un heredero bien preparado. Para Ramsés II este momento se convirtió en tiempo de profundo duelo personal y simultáneamente el mayor triunfo. Aunque ya 10 años gobernaba lado a lado con su padre, precisamente ahora le correspondía asumir toda la plenitud de responsabilidad por el destino de millones de personas y por la preservación del orden mundial. La transición del poder en el antiguo Egipto no era simplemente un acto político, sino un profundo proceso religioso que debía garantizar que la muerte del rey terrenal no llevara al triunfo del caos. El primer deber del joven gobernante fue la organización del digno acompañamiento del padre a la eternidad. El proceso de momificación y preparación para el entierro tomaba 70 días. Durante este tiempo Ramsés dirigió todos los detalles de la ceremonia en el Valle de los Reyes. Personalmente vigiló que la tumba de Seti, que hoy se considera una de las más hermosas y complejas de Egipto, fuera completada de acuerdo con todos los cánones. La procesión fúnebre se movía por el Nilo en barcas doradas, acompañada por el llanto de plañideras profesionales y cantos de los sumos sacerdotes. Ramsés caminaba al frente de esta procesión, cumpliendo el rol de hijo que realiza el rito sobre la momia del padre, ayudándolo así a obtener la vida eterna en el reino de Osiris. Tan pronto como los rituales de entierro fueron completados, llegó el momento para la ascensión oficial de Ramsés al trono. La coronación fue una celebración compleja de varios días que transcurrió en las capitales del estado, Memphis y Tebas. El evento central fue la visita al templo de Karnak en Tebas, donde Ramsés se presentó ante la imagen del dios Amón. En el profundo silencio del santuario, el sumo sacerdote colocó sobre la cabeza del joven la doble corona Shen, simbolizando la unificación del Alto y Bajo Egipto. Desde este momento dejó de ser simplemente un hombre y se convirtió en la encarnación viviente del dios Horus en la tierra. La parte más importante de la coronación fue la adopción de los 5 nombres reales. Cada uno de estos nombres llevaba un profundo sentido programático y definía el curso del futuro reinado. El primer nombre lo proclamaba encarnación del orden. El segundo lo vinculaba con las diosas protectoras del país. El tercero subrayaba su valor guerrero. El cuarto nombre, que se volvió el más conocido, sonaba como Usermaatra, poderosa es la verdad de Ra. El quinto nombre era personal, Ramsés, que significa Ra lo engendró. La proclamación de estos nombres se difundió por todo el país. Eran tallados en estelas y escritos en papiros en todos los centros administrativos. Al asumir el poder, el faraón de 25 años no tardó en actuar. Sus primeros decretos fueron confirmaciones de poderes de antiguos funcionarios y nombramientos de nuevas personas en posiciones clave. Ramsés comprendía que la estabilidad de su poder dependía de la lealtad del aparato burocrático y el sacerdocio. Confirmó los beneficios fiscales para los templos más grandes, pero al mismo tiempo reforzó el control sobre la distribución del grano de los graneros estatales. Necesitaba mostrar que el cambio de gobernante no significaba debilidad del poder central. Comenzó su reinado con una amplia amnistía para algunas categorías de prisioneros, lo que le agregó popularidad entre el pueblo común. En el primer año de su reinado único, Ramsés comenzó un grandioso viaje. No fue simplemente un viaje de familiarización, sino una inspección detallada de todos los recursos del país. Visitaba ciudades, examinaba sistemas de irrigación y verificaba el estado de las fortalezas fronterizas. Especial atención dedicó a aquellos proyectos que fueron iniciados por su padre, pero quedaron inconclusos. Ordenó acelerar los trabajos en todo el país, atrayendo miles adicionales de trabajadores. Quería que su nombre fuera inscrito junto al nombre del padre en cada monumento significativo,
subrayando así la continuidad del poder y su rol como completador de grandes obras. Durante este viaje hizo una parada en Abidos. Allí descubrió que el templo de Seti se encontraba en abandono y muchos trabajos estaban suspendidos. Esto causó la ira del joven faraón. Reunió a la administración local y a los sacerdotes, pronunciando un discurso que fue grabado en las paredes del templo. Ramsés declaró que el hijo está obligado a cuidar la memoria del padre, y si no termina este templo, entonces sus propios hijos no cuidarán de su memoria. Asignó enormes recursos de su tesoro personal y nombró supervisores especiales para que la construcción se llevara a cabo día y noche. Este acto mostró a los egipcios que el nuevo rey ponía por encima de todo el deber y la piedad. En Memphis, Ramsés también se mostró como un administrador enérgico. Comenzó a reconstruir los complejos palaciegos, haciéndolos más majestuosos y acordes a su gusto. En este mismo tiempo dedicaba mucho tiempo al consejo militar. Aunque en el primer año de su reinado en las fronteras había relativa calma, Ramsés sabía que esto era la calma antes de la tormenta. Dispuso iniciar una verificación masiva del estado del parque de carros y arsenales. Comprendía que los hititas en el norte seguirían atentamente las acciones del joven rey, probando su firmeza. Cada una de sus decisiones, cada decreto debían transmitir confianza y fuerza inquebrantable. El inicio del reinado de Ramsés II fue marcado también por gestos simbólicos. Dispuso iniciar la búsqueda de los yacimientos de granito y cuarcita de mejor calidad en Asuán. El faraón planeaba la creación de estatuas de tal tamaño que Egipto aún no había visto. Quería que su propia imagen inspirara temor y respeto. Para él el arte no era simplemente decoración, sino un lenguaje visual del poder. Los enormes colosos debían estar en las entradas de los templos, recordando a cada súbdito y a cada extranjero que en el trono estaba sentado un hombre igual a los dioses. Al final del primer año de su reinado, Ramsés II se afirmó completamente como líder único. Pasó exitosamente por los rituales más complejos de transición del poder, aseguró la lealtad de la nobleza y demostró al pueblo su adhesión a las tradiciones y a los dioses. El país permanecía en estado de espera de grandes logros. La coronación dorada concluyó, y comenzó el trabajo cotidiano de gobernar el imperio más grande de aquel tiempo. Ramsés estaba en el umbral de eventos que pondrían a prueba todas sus habilidades adquiridas en la juventud. Estaba listo para los desafíos, y todo Egipto, conteniendo la respiración, seguía cada paso de su nuevo dios en la tierra. Adelante le esperaban no solo triunfos de construcción, sino también la amarga experiencia de la guerra, que transformaría al joven rey ambicioso en el legendario Ramsés el Grande. Para el quinto año de su reinado, Ramsés II comprendió que los métodos diplomáticos en las fronteras del norte se habían agotado. El imperio hitita, encabezado por el rey Muwatalli II, continuaba expandiendo su esfera de influencia en Siria, capturando rutas comerciales clave y atrayendo a su lado a vasallos de Egipto. La piedra angular se convirtió en la ciudad de Cadés, ubicada en el río Orontes. Esta fortaleza tenía un significado estratégico colosal y el control sobre ella significaba dominación en toda la región. En 1274 a.C. de nuestra era, Ramsés reunió uno de los ejércitos más poderosos en la historia del antiguo Egipto para resolver de una vez por todas la cuestión del dominio en Asia anterior. El ejército egipcio fue dividido en 4 enormes cuerpos, cada uno de los cuales contaba alrededor de 5.000 infantes y cientos de carros de combate. Estas unidades recibieron nombres de los principales dioses del país: Amón, Ra, Ta y Seth. Ramsés personalmente encabezó el cuerpo de Amón, que se movía en la vanguardia. El faraón creía en su protección divina y buscaba alcanzar lo más rápido posible las murallas de Cadés. La larga marcha a través del desierto del Sinaí y las tierras de Canaán transcurrió exitosamente, y los egipcios salieron al valle del río Orontes. Sin embargo, precisamente aquí al joven gobernante le correspondería enfrentar la trampa más peligrosa de su vida. Cuando el cuerpo de Amón se acercó a los alrededores de Cadés, las patrullas egipcias interceptaron a 2 beduinos desertores. En el interrogatorio informaron a Ramsés que el ejército hitita en terror se retiró lejos al norte de Alepo, y la ciudad de Cadés quedó prácticamente sin protección. Creyendo esta información, el faraón ordenó a su cuerpo inmediatamente establecer campamento al noroeste de la fortaleza, sin esperar la llegada del resto de las fuerzas. Esta fue una decisión fatal.
Como se aclaró después, los beduinos fueron enviados por Muwatallis II específicamente para desinformar. En realidad, el ejército hitita de 30.000 hombres y 2.500 carros pesados estaban ocultos detrás de las colinas en la otra orilla del río, a solo unos kilómetros del faraón que nada sospechaba. Mientras los soldados egipcios del cuerpo de Amón se quitaban las armaduras y desenganchaban los caballos, preparándose para descansar, sus patrullas capturaron a verdaderos exploradores hititas. Después de un duro interrogatorio, la verdad se reveló. El enemigo estaba muy cerca y se preparaba para atacar. Ramsés furioso reunió a sus comandantes militares, pero ya era tarde. La enorme masa de carros hititas atacó repentinamente al cuerpo de Ra, que aún estaba en marcha e intentaba unirse con el faraón. Los egipcios no preparados para la batalla fueron literalmente aplastados por las pesadas máquinas hititas. Los restos del cuerpo de Ra huyeron en pánico hacia el campamento de Ramsés, trayendo consigo caos y destrucción. Los carros hititas irrumpieron en el campamento egipcio, rompiendo los escudos protectores y sembrando la muerte. En este momento crítico, cuando su ejército estaba al borde de la destrucción total, Ramsés mostró un valor increíble. Según las crónicas egipcias oficiales, se vistió con armadura, saltó a su carro y solo se lanzó al centro de los enemigos. Comprendía que si ahora vacilaba, la historia de su dinastía terminaría aquí, en las arenas sirias. Su guardia personal y oficiales leales, inspirados por el ejemplo del rey, se unieron alrededor de él. Ramsés logró organizar varios contraataques que contenían el embate de los hititas mientras estos estaban ocupados saqueando los trenes de equipaje egipcios. La situación fue salvada por la aparición de un destacamento especial de guerreros de élite llamados Nearim. Llegaron desde la costa justo en el momento en que los hititas comenzaban a presionar al grupo de Ramsés hacia el río. El golpe repentino de fuerzas frescas causó confusión en las filas de la caballería hitita. Los egipcios inspirados pasaron a la ofensiva, y ahora los hititas tuvieron que retirarse hacia el río. Muchos guerreros de Muwatallis II murieron bajo las flechas o se ahogaron intentando cruzar en armaduras pesadas a la otra orilla. Para la tarde en el campo de batalla llegaron los retrasados cuerpos de Taisef, lo que finalmente estabilizó la posición de los egipcios. A la mañana siguiente la batalla se reanudó, pero ambos lados ya estaban extremadamente agotados. Ni Ramsés ni Muwatalli podían lograr una ventaja decisiva. La fortaleza de Cades permaneció en manos de los hititas, pero su impulso ofensivo fue quebrado, y las pérdidas entre la nobleza y las unidades de élite resultaron catastróficas. El rey hitita propuso una tregua, y Ramsés, comprendiendo que su ejército estaba desangrado, aceptó esta oferta. Las tropas egipcias comenzaron una retirada organizada al sur. A pesar de que el objetivo estratégico de la campaña no fue alcanzado, Ramsés presentó los resultados de la campaña como la mayor victoria. Al regresar a Egipto, el faraón ordenó capturar los eventos de Cades en las paredes de todos los templos más grandes del país. En estas inscripciones, conocidas como el poema de Pentaur y el reportaje, la batalla se describía como el triunfo de la voluntad de un hombre. Ramsés afirmaba que en el momento en que todos lo abandonaron, solo su oración al dios Amón y su valentía personal salvaron al imperio. Esta fue la primera en la historia campaña propagandística de tal escala. Los textos y bajorrelieves detalladamente representaban al faraón derrotando a enemigos por miles, y a Muwatalli pidiendo clemencia. Para el propio Ramsés, la batalla de Cades se convirtió en la lección vital más importante. Reconoció los límites del poder militar y el riesgo relacionado con subestimar al adversario. Esta batalla cambió su enfoque de gobierno. De la pura agresión comenzó gradualmente a pasar a un juego diplomático complejo. El conflicto con los hititas continuó muchos años más, expresándose en escaramuzas menores y lucha por la influencia en ciudades fronterizas. Pero batallas campales de gran escala de tal nivel no ocurrieron más. Cades se convirtió en el crisol en el que se templó el carácter de Ramsés como gobernante maduro. Los resultados del quinto año de reinado sentaron las bases para la futura leyenda de Ramsés el Grande. El pueblo de Egipto creyó en la invulnerabilidad divina de su rey, y los enemigos en las fronteras comprendieron que incluso en la situación más desesperada, este hombre era capaz de cambiar el curso de los eventos. La fama de esta batalla se difundió lejos más allá del Valle del Nilo, convirtiéndose en advertencia para todos los que pudieran atentar contra los intereses de Egipto.
Ahora, cuando su gloria guerrera estaba firmemente consolidada en granito, Ramsés pudo dirigir su mirada a otras formas de fortalecer su grandeza, a la construcción grandiosa y al diseño diplomático del orden mundial. Después del sangriento enfrentamiento en las murallas de Cádiz, llegó un periodo de larga y compleja maniobra política. Ramsés II, a pesar de sus ruidosas declaraciones sobre la victoria, reconocía que la guerra infinita agotaba los recursos de Egipto y del Imperio hitita. Ambos estados enfrentaron una nueva amenaza, el fortalecimiento de Asiria en el este, lo que hacía su mutua enemistad un lujo peligroso. Durante 15 años después de la gran batalla entre las capitales de las dos potencias circulaban mensajeros con mensajes diplomáticos. Finalmente, en 1258 antes de nuestra era, en el 21º año de su reinado, el faraón alcanzó lo que se convirtió en su mayor logro político: la firma del Tratado de Paz con el nuevo rey hitita Hattusili III. Este documento se convirtió en el primero en la historia mundial, en acuerdo de paz fijado entre dos imperios igualitarios. El texto del tratado fue grabado en tablillas de plata y contenía juramentos de amistad eterna, obligaciones de ayuda militar mutua y puntos sobre extradición de desertores. Las partes reconocían las fronteras existentes y prometían nunca más tomar armas uno contra el otro. Para Ramsés esta paz significó la posibilidad de dirigir recursos colosales del presupuesto militar a la creación. Copias de este tratado fueron exhibidas en los templos más grandes de Egipto, y su texto en nuestros días adorna las paredes del edificio de las Naciones Unidas como símbolo de la antigua sabiduría. Asegurando las fronteras del norte, el faraón procedió a la realización del programa de construcción, cuya escala no tuvo iguales en la historia del Reino Nuevo. El proyecto más ambicioso fue la erección de templos en Abu Simbel en el lejano sur de Nubia. Ramsés ordenó no simplemente construir un edificio, sino literalmente tallarlo en el espesor de la roca. El templo principal fue dedicado al propio faraón, así como a los dioses Amón y Ra-Horajti. La fachada del templo fue decorada con 4 estatuas colosales de Ramsés sentado, cada una con altura de más de 20 metros. Estos gigantes debían recibir a cada uno que llegara a Egipto desde el sur, inspirando temor ante el poder del Dios viviente. El pensamiento ingenieril de Abu Simbel sorprende la imaginación. El templo fue proyectado de modo que 2 veces al año, en el día del nacimiento del faraón y en el día de su coronación, los rayos del sol naciente penetraban por todas las salas e iluminaban la estatua de Ramsés en el santuario más profundo. Al mismo tiempo, la estatua del dios Ptah, vinculado con el mundo subterráneo, siempre permanecía en la sombra. Cerca fue erigido un templo más pequeño, dedicado a la diosa Hathor y a la amada esposa del faraón, la reina Nefertari. Este fue un caso raro en la historia egipcia, cuando la esposa del gobernante fue honrada con un monumento de tal escala, lo que subrayaba su influencia excepcional en la corte. Simultáneamente con los trabajos en Nubia, Ramsés desplegó construcción en el corazón mismo de Egipto, en Tebas. Aquí erigió su templo conmemorativo, conocido hoy como el Ramesseum. Este complejo fue concebido no solo como lugar de culto, sino como centro intelectual que incluía una enorme biblioteca y escuela para escribas. Las paredes del Ramesseum se convirtieron en crónica pétrea del reinado del faraón. En ellas, con los más mínimos detalles, fueron reproducidas las escenas de la batalla de Cádiz, listas de ciudades capturadas e imágenes de ofrendas a los dioses. La enorme estatua del faraón que estaba en el patio del templo pesaba más de 1000 toneladas. Sus fragmentos milenios después inspiraron a poetas a reflexiones sobre la fugacidad del poder. Sin embargo, para los contemporáneos de Ramsés era símbolo de eternidad inquebrantable. En Luxor el faraón ordenó completar el magnífico patio e instalar pilones masivos ante el templo que comenzaron sus predecesores. Ante la entrada erigió 2 obeliscos de granito y 6 estatuas colosales, transformando el templo en una de las construcciones más majestuosas del mundo. Cada nuevo edificio, cada columna y cada bajorrelieve eran cubiertos cuidadosamente con talla profunda. Ramsés ordenó tallar los jeroglíficos especialmente profundo para que no pudieran ser fácilmente borrados o rehechos por un futuro gobernante. Literalmente se incrustaba en la piedra, buscando hacer su nombre parte de la materia de Egipto. Parte importante de esta fiebre constructora fue la culminación de la nueva capital, la ciudad de Per Ramsés. Ubicada en el lugar de la antigua residencia familiar,
Esta ciudad se convirtió en uno de los centros más ricos y hermosos del Antiguo Oriente. Aquí se encontraban magníficos parques, numerosos canales, arsenales y talleres de joyería. La ciudad servía no solo como centro administrativo, sino como base principal para el ejército, permitiendo al faraón reaccionar rápidamente a cualquier evento en Asia. Según descripciones de contemporáneos, Per-Ramsés estaba inmersa en verdor y flores, y sus templos brillaban con acabados de oro y fayenza. La actividad constructora de Ramsés requería una cantidad colosal de recursos. Por todo el país trabajaban miles de canteros, arquitectos, artistas y trabajadores simples. El faraón personalmente vigilaba la calidad de los materiales, enviando expediciones a los desiertos más alejados por razas raras de piedra. No solo construía nuevos edificios, a menudo restauraba templos antiguos, sustituyendo de paso los nombres de reyes anteriores por el suyo propio. Esto no siempre fue un acto de vandalismo. Para Ramsés era una forma de insuflar nueva vida a los santuarios antiguos y confirmar su vínculo indisoluble con el orden divino. Este periodo de reinado se convirtió en tiempo de florecimiento del arte y oficios egipcios. La paz con los hititas abrió nuevas rutas comerciales por las cuales al país fluían mercancías raras, cedro del Líbano, cobre de Chipre, incienso de Punt. La economía prosperaba bajo el control estricto del poder centralizado. Ramsés II logró crear un sistema en el cual la grandeza personal del gobernante y el bienestar del Estado se volvieron inseparables. Cada nueva construcción servía como prueba de que los dioses estaban contentos con su elegido y otorgaban a Egipto paz y abundancia. Para el 30º año de su reinado, Ramsés II transformó Egipto en un enorme sitio de construcción. Su nombre fue inscrito en piedras desde el mar Mediterráneo hasta África Central. Demostró que podía ser no solo un guerrero temible, sino también un constructor sabio, capaz de transformar el aspecto de su país. El Gran Tratado de Paz aseguró estabilidad, y los grandes templos le aseguraron inmortalidad en la memoria de los descendientes. Sin embargo, adelante le esperaba una nueva prueba. La prueba del tiempo. Le correspondería vivir más que casi cualquier persona de aquella época y transformar su longevidad en un nuevo símbolo político que confirmaba su naturaleza divina. En 1249 a.C. de nuestra era, Ramsés II celebró 30 años de su permanencia en el trono. Según los estándares del mundo antiguo, donde la esperanza de vida promedio era extremadamente baja, esto ya se consideraba un logro sobresaliente. Para un faraón egipcio, el jubileo de 30 años no era simplemente una fecha, sino un umbral importantísimo que requería la realización de un ritual especial bajo el nombre de Efsel. El sentido de esta antigua festividad consistía en la renovación mística de las fuerzas del gobernante. Se consideraba que tras décadas de reinado la energía vital del rey podía agotarse, y para que el cosmos continuara existiendo en armonía, el faraón debía probar su aptitud física y espiritual a los dioses y al pueblo. La primera festividad Efsel de Ramsés II fue organizada con un despliegue sin precedentes. Los eventos centrales se desarrollaron en Memphis y Per-Ramsés, la nueva capital. La preparación para las celebraciones tomó varios años. Fueron construidos pabellones especiales simbolizando diferentes regiones de Egipto, y fueron invitadas delegaciones de todos los confines del imperio. La culminación de la festividad fue un rito complejo en el curso del cual Ramsés debía realizar una carrera ritual por una plataforma especialmente cercada. Vestido con una túnica corta y con los signos del poder real en las manos, el faraón demostraba su vigor y fuerza muscular. Este acto simbolizaba su capacidad de seguir protegiendo las fronteras del país y mantener el orden. Después de completar las pruebas físicas, seguía la parte espiritual de la ceremonia. Ramsés aceptaba repetidamente las coronas del Alto y Bajo Egipto, confirmando sus juramentos ante los dioses. Los sacerdotes realizaban ritos de ahumado y pronunciaban conjuros que debían devolver al rey la fuerza juvenil. Para la población de Egipto, la exitosa realización del Efsed era garantía de que los desbordamientos del Nilo serían abundantes y la tierra continuaría trayendo ricas cosechas. El faraón utilizó esta festividad como poderoso instrumento de propaganda, demostrando que los dioses estaban contentos con su reinado y le otorgaban un segundo aliento para más logros. La singularidad del reinado de Ramsés II consistía en que su primer jubileo fue solo el inicio de una larga cadena de celebraciones. La tradición prescribía realizar los siguientes Efsed cada 3 años después del primer treinteno.
La mayoría de los faraones del pasado no vivían ni hasta el segundo jubileo de este tipo, pero Ramsés rompía todas las nociones sobre las posibilidades humanas. Celebró el segundo, tercero, cuarto jubileo, y así continuó hasta que la cantidad total de sus festividades de renovación alcanzó el número de 14. Con cada vez las ceremonias se volvían más suntuosas, y el mismo hecho de la longevidad del rey se percibía como prueba indiscutible de su naturaleza divina. Para el 50º año de su reinado, Ramsés se convirtió para sus súbditos en un ser de leyendas. Ya habían crecido 2 generaciones de egipcios que no conocían otro mundo ni otro gobernante. A sus ojos era el centro inmóvil del universo, un dios viviente que venció al tiempo mismo. Esta longevidad jugaba un enorme rol en la estabilización de la sociedad egipcia. Mientras Ramsés estuviera sentado en el trono, el mundo parecía inmutable y seguro. Incluso sus antiguos enemigos, los hititas, comenzaron a tratarlo con respeto supersticioso. Su larga presencia en el escenario político permitía conservar una paz sólida y prosperidad económica, ya que nadie se atrevía a desafiar a un gobernante al que evidentemente protegían las fuerzas superiores. Sin embargo, detrás del brillo de los tronos dorados y el humo de los inciensos se ocultaba la severa realidad del envejecimiento físico. A pesar de las afirmaciones rituales de juventud eterna, Ramsés II estaba sujeto a las leyes de la naturaleza. Continuaba participando en ceremonias, pero sus desplazamientos se volvían cada vez más limitados. Para mantener la ilusión de fuerza, arquitectos y artistas continuaban representando lo joven y musculoso héroe, como en el día de la batalla de Cadés. Esto creaba un extraño contraste entre el arte oficial y la realidad en la cual el faraón gradualmente se transformaba en un anciano profundo. El pensamiento religioso de aquel tiempo se adaptaba al increíble reinado. Los sacerdotes desarrollaban nuevas concepciones teológicas explicando por qué Ramsés permanecía en la tierra tanto tiempo. Comenzaron a identificarlo con el sol mismo, que pasa su ciclo pero nunca desaparece para siempre. Por todo el país se erigían estelas glorificando los millones de años de su reinado. El mismo concepto del tiempo en Egipto se asoció con el nombre del faraón. Su longevidad se convirtió en fundamento del orgullo nacional, símbolo de que Egipto se encontraba bajo protección especial de los cielos mientras lo gobernara este hombre elegido. En este periodo Ramsés dedicaba mucho tiempo a la educación de sus numerosos herederos. Tenía más de 100 hijos de diferentes esposas, y se esforzaba por involucrar a sus hijos en todas las esferas de la gestión estatal. Los hijos mayores ocupaban puestos de sumos sacerdotes, visires y comandantes militares. Esta era una estrategia pensada. El faraón creaba una red viviente de sus descendientes que debía mantener el imperio bajo control de su familia. Sin embargo, la longevidad del padre comenzó a convertirse en tragedia para sus hijos. Uno tras otro los príncipes mayores, que durante décadas se preparaban para ocupar el trono, partían de la vida sin haber esperado su momento. Para el 60º año de reinado, Ramsés II se convirtió en una reliquia viviente del pasado. Veía cómo cambiaban las tecnologías, cómo a la edad de bronce lentamente llegaba la del hierro, cómo nacían y morían pueblos enteros en las fronteras de sus posesiones. Pero dentro de Egipto el tiempo parecía congelado. El faraón continuaba recibiendo informes, dando órdenes sobre construcción de nuevas salas en Karnak y participando en las festividades anuales del desbordamiento del Nilo. Su voluntad seguía siendo ley, y su nombre la principal oración del país. Las festividades Efsed se transformaron de celebración de renovación en actos regulares de confirmación de que el mundo seguía en su lugar. Esta etapa de la vida de Ramsés mostró que la grandeza del gobernante puede consistir no solo en victorias rápidas, sino también en la capacidad de conservar la estabilidad del sistema durante décadas. Su largo reinado permitió a Egipto alcanzar el pico de su influencia cultural y económica. Las personas se acostumbraron a la abundancia y seguridad que garantizaba la figura del rey longevo. Sin embargo, la prosperidad prolongada llevaba en sí también riesgos ocultos. Egipto se fusionó tanto con su faraón que nadie podía imaginar qué ocurriría cuando este sol finalmente se ocultara tras el horizonte. Pero mientras continuaba celebrando sus jubileos, el país creía en su inmortalidad junto con él. Para 1220 antes de nuestra era, Egipto permanecía en estado de extraño estupor. El faraón Ramsés II gobernaba el país ya más de 60 años. Para la mayoría aplastante de la población era no simplemente un hombre,
sino una constante del ser, similar al amanecer diario del sol o al desbordamiento anual del Nilo. Casi nadie de los vivos recordaba los tiempos cuando en el trono estaba sentado alguien más. Sin embargo, detrás de las fachadas ceremoniales de los templos y las estatuas colosales, se ocultaba un anciano profundo cuyo cuerpo lentamente perdía la batalla contra el tiempo. Ramsés tenía ya alrededor de 90 años, edad casi inalcanzable para el siglo XIII antes de nuestra era. Los estudios modernos de su momia nos permiten mirar detrás de las cortinas de la propaganda oficial y ver la realidad física de los últimos años del gran rey. El faraón sufría de múltiples dolencias que hacían su vida cotidiana tormentosa. Su columna vertebral estaba afectada por una forma grave de artritis, debido a lo cual Ramsés caminaba fuertemente encorvado, apoyándose en un bastón. Cada movimiento le causaba dolor, y la otrora orgullosa postura del guerrero quedó solo en los bajorrelieves. Además, tenía problemas serios con los dientes. Los abscesos crónicos y el desgaste del esmalte dental debido a la arena que caía en el pan causaban inflamación constante que podía llevar a infección de la sangre. En los últimos años de vida, el dios viviente de Egipto probablemente permanecía en estado de sufrimiento crónico que ocultaban de los ojos de los súbditos con ropa suntuosa y maquillaje. Sin embargo, el dolor físico era solo parte de las pruebas que cayeron sobre el viejo rey. Mucho más pesadas eran las pérdidas de carácter personal. El faraón poseía fuerza vital increíble, pero esta misma fuerza se convirtió en causa de su principal tragedia. Sobrevivió a casi todos los que amaba. Hacía tiempo que había partido de la vida su esposa principal y más querida, Nefertari, para quien una vez construyó el templo más hermoso en Abu Simbel. Murieron también sus otras esposas, incluyendo a Isetnofret, que también jugó un papel importante en la corte. El faraón quedó rodeado de nietos y bisnietos, pero aquellos con quienes comenzó su camino y compartió los triunfos de la juventud hacía tiempo se transformaron en momias y reposaban en tumbas. La cuestión más compleja de los últimos años fue la sucesión al trono. Ramsés fue padre de más de 100 hijos, y preparó toda una pléyade de talentosos administradores y comandantes. Pero su longevidad transformó la cola por el trono en espera interminable que terminó para muchos príncipes con la muerte por vejez antes que su padre. El primer hijo de Ramsés, Amenerhepesef, que una vez luchó al lado del padre en Cadés, murió sin haber esperado la corona. Le siguieron el segundo, tercero y cuarto hijos. Uno tras otro 12 príncipes mayores partieron al otro mundo. Cuando al faraón le cumplieron 80 años, su heredero oficial se convirtió en el 13º hijo, Merempta. A él mismo en ese momento tenía ya alrededor de 60 años. Merempta pasó décadas a la sombra de su gran padre, dirigiendo el ejército y asuntos estatales, mientras el viejo rey lentamente se apagaba en su palacio en Per-Ramsés. A pesar de la debilidad física del gobernante, el mecanismo estatal continuaba funcionando por inercia. Egipto seguía siendo la potencia más rica, pero en los últimos años del reinado de Ramsés en el horizonte comenzaron a espesarse las primeras nubes de la futura crisis. En las fronteras de Libia y en el Mediterráneo comenzaron a aparecer grupos de personas que más tarde llamarían pueblos del mar. En Nubia se intensificaron los pequeños disturbios. El faraón envejecido ya no podía personalmente encabezar campañas punitivas, delegando estas facultades a Merempta y a sus generales. El poder central comenzó gradualmente a perder ese agarre absoluto que fue característico de los primeros 40 años de reinado. La burocracia se expandía, y el sacerdocio acumulaba colosales posesiones de tierra, convirtiéndose en estado dentro del estado. La atmósfera en la capital en estos años estaba impregnada de espera del inevitable final. Todo Egipto comprendía que la era de Ramsés concluía. Sin embargo, el faraón hasta el último día se esforzaba por mantener la imagen de gobernante activo. Continuaba dictando decretos y recibiendo informes sobre construcción. Los últimos monumentos erigidos en su reinado se distinguen por cierta tosquedad de ejecución comparados con las obras maestras de su juventud, lo que reflejaba el cansancio general de los maestros y la economía del país. El faraón se convirtió en rehén de su propia grandeza. No podía permitirse retirarse, ya que su figura era el único eje que mantenía al imperio del colapso. La muerte de personas cercanas y sus propias enfermedades hicieron que el faraón se concentrara aún más en cuestiones de religión y eternidad. Pasaba largas horas en oraciones y rituales,
buscando asegurar para sí la benevolencia de los dioses en el otro mundo. Su templo funerario en Tebas, el Ramesseum, estaba listo ya muchas décadas, esperando a su dueño. La tumba en el Valle de los Reyes estaba completamente pintada con escenas del libro de los muertos y otros textos sagrados. Veía en la muerte no el fin, sino la transformación final, la transición del estatus de Dios terrenal al estatus de Dios eterno, similar a Osiris. El sol de Egipto finalmente se ocultó tras el horizonte en 1213 a.C. de nuestra era. Ramsés II falleció en su capital Per-Ramsés a la edad de alrededor de 92 años. Su reinado duró 66 años y 2 meses, plazo que casi ninguno de los faraones posteriores pudo superar. La noticia de su muerte se difundió por el Nilo con la rapidez del viento, causando en las personas una mezcla de terror y reverencia. Para muchos egipcios el mundo literalmente se volcó, ya que nunca conocieron la vida sin Ramsés. Comenzó el periodo de luto oficial, durante el cual todo el país se congeló, preparándose para un funeral sin precedentes. La conclusión de su vida se convirtió en el final de la Edad de Oro del Reino Nuevo. Ramsés II dejó tras de sí un imperio en el pico de su esplendor territorial y arquitectónico, pero también la dejó agotada por las grandiosas tareas y la larga espera de cambios. Su sucesor Merenta subió al trono ya como un hombre anciano al que le correspondió enfrentar de inmediato los frutos del largo estancamiento de los últimos años del padre. Ramsés partió dejando tras de sí cientos de estatuas, miles de inscripciones y el mito sobre sí mismo que resultó ser más fuerte que la realidad. Su camino terrenal terminó, pero comenzó su largo viaje a la eternidad, donde a su momia y a su nombre les correspondería pasar por pruebas que no pudo prever ni el sacerdote más sabio. Con la muerte de Ramsés II su historia no terminó, sino que solo pasó a otra dimensión. El cuerpo del gobernante que rigió el país 66 años fue inmediatamente entregado en manos de los mejores embalsamadores del país. El proceso de momificación duró 70 días, durante los cuales los órganos internos eran extraídos y colocados en vasos canopes especiales, y el cuerpo mismo era secado en sal e impregnado con resinas y aceites valiosos. Los maestros se esforzaban por conservar el aspecto del rey lo más reconocible posible, usando incluso pequeños detalles como inserciones de semillas de pimienta en las fosas nasales para conservar la forma de su característico nariz aquilina. El entierro fue el más masivo en la historia del Valle de los Reyes. La enorme tumba bajo el número 7, que Ramsés preparó durante décadas, recibió el sarcófago dorado. Junto con el faraón al mundo del más allá partieron riquezas incontables, muebles de razas raras de madera, armas incrustadas, cientos de figuritas ushabti, joyas exquisitas. Parecía que el reposo del gran constructor sería eterno bajo la protección de las rocas tebanas. Sin embargo, ya 150 años después del entierro, en el periodo del ocaso de la 20ª dinastía, la estabilidad política de Egipto se tambaleó. Las tumbas en el Valle de los Reyes comenzaron a sufrir saqueos sistemáticos. Incluso el nombre de Ramsés el Grande no detenía a los ladrones que buscaban oro entre las vendas de las momias. En el siglo X antes de nuestra era, los sacerdotes de la 21 dinastía tomaron una decisión sin precedentes. Comprendiendo que no podían proteger cada tumba por separado, abrieron secretamente la sepultura de Ramsés. Su momia fue limpiada de restos de vendas saqueadas, envuelta nuevamente y transferida a un sarcófago de madera más modesto. Durante las siguientes décadas el cuerpo del faraón cambió varias veces de refugio, hasta que finalmente encontró reposo en un escondrijo profundo y discreto en las rocas de Deir el-Bahari. Allí, en estrechez y oscuridad, junto a las momias de otros grandes reyes, Ramsés yació casi 3000 años, olvidado por el mundo y la historia. El silencio fue roto en 1881. El Servicio de Antigüedades egipcio llamó la atención sobre la aparición en el mercado negro de artefactos únicos de la época de los faraones. El rastro llevó a los investigadores a una familia de lugareños que casualmente encontraron la entrada al escondrijo y durante años poco a poco vendían su contenido. Cuando los arqueólogos descendieron al pozo, descubrieron decenas de sarcófagos. Entre ellos estaba aquel en el que con jeroglíficos toscos estaba inscrito el nombre de Ramsés II. El regreso del faraón a El Cairo se transformó en evento nacional. La leyenda cuenta que cuando el vapor con el cuerpo del rey iba por el Nilo, los egipcios modernos salían a la orilla, y las mujeres lo acompañaban con llanto ritual, como hace 3000 años.
El siglo XX trajo nuevas pruebas. A mediados de los años 70 los científicos notaron que la momia de Ramsés comenzaba a destruirse rápidamente bajo la acción de hongos. Se tomó la decisión de enviarla a restauración a Francia. Este evento entró en la historia como el único caso en que a un gobernante antiguo se le expidió un pasaporte moderno oficial. En la casilla profesión figuraba rey, y en la casilla estado fallecido. En el aeropuerto de París, la momia fue recibida con los más altos honores militares correspondientes a un jefe de Estado. Los científicos franceses realizaron una desinfección y análisis minucioso que permitió conocer sobre el faraón más que en todos los siglos anteriores. Los estudios mostraron que Ramsés era un hombre de estatura alta, poseía piel clara y era pelirrojo de naturaleza, rasgo raro que en la antigüedad se consideraba signo de protección especial del dios Sés. El análisis de su dieta y estado de los huesos confirmó que llevó un estilo de vida activo en la juventud, pero sufrió de cambios serios relacionados con la edad en la vejez. Después del tratamiento exitoso, la momia regresó a El Cairo, donde hoy ocupa el lugar central en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Las tecnologías modernas de conservación permiten mantener el aspecto del rey en estado estable, transformándolo de objeto biológico en documento histórico eterno. El legado de Ramsés II fue mucho más allá de la arqueología. Su imagen se convirtió en arquetipo del gran faraón en la cultura mundial. Sobre él escribieron poetas. Su vida inspiró a directores de Hollywood a crear películas de gran escala, y escritores lo hicieron héroe de novelas de aventuras. Incluso aquellos que nunca estudiaron la historia de Egipto conocen su nombre. Logró alcanzar su objetivo principal, vencer al tiempo. Sus templos siguen en pie. Su tratado de paz es estudiado por juristas, y su rostro es conocido por millones de personas en todo el planeta. Concluyendo el relato sobre Ramsés II, vemos una figura de escala increíble. Fue un hombre complejo, político vanidoso, gran guerrero, diplomático sabio y padre amoroso. Su época fue tiempo del máximo esplendor de la civilización egipcia. Aunque después de su muerte el imperio comenzó lentamente a declinar hacia el ocaso, precisamente Ramsés estableció ese nivel de grandeza por el cual durante siglos se midió a todos los gobernantes posteriores. Transformó su vida en un espectáculo grandioso cuyas decoraciones de piedra y oro se conservaron hasta nuestros días. El viaje póstumo de Ramsés es la historia sobre cómo el cuerpo material puede transformarse en símbolo. A pesar de que su tumba fue saqueada y su capital Per-Ramsés con el tiempo desapareció bajo capas de limo y arena, su voluntad de inmortalidad resultó ser más fuerte que la destrucción. Ramsés II sigue siendo dueño de Egipto incluso 3000 años después de su último suspiro. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza se compone no solo de victorias en el campo de batalla, sino también de la capacidad de dejar tras de sí un legado que emocionará las mentes de las personas incluso en el futuro lejano e incomprensible para él.